Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy seguimos el tema de la Divina Misericordia, contemplando el misterio de la Iglesia, más que todo a través de sus sacramentos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, te damos gracias por habernos revelado tu misericordia a través de tu Hijo, a través de su corazón atravesado por la lanza. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones a recibir cada vez más abundantemente de esta fuente de misericordia, para que podamos compartir con los demás esa misma misericordia que hemos recibido de Él. Virgen Santísima, Madre de Misericordia, interceda por nosotros, para que sigamos tu ejemplo de misericordia y confianza en su amor. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papa Francisco, cuando inauguró o proclamó el año de la misericordia, el año jubilar en 2015, escribió Misericordiae Vultus en latín, el rostro de la misericordia. Y así él caracterizó a Jesús, que él con su rostro humano revela quién es Dios Padre. Dios Padre que es Padre de misericordia, según San Pablo. Pero a lo largo de esta carta, Papa Francisco habla de la Iglesia también, que la Iglesia debe ser un oasis de misericordia. Debe ser un lugar en el mundo donde se experimenta, se comparte esa misericordia de Dios. Ahora, suena muy hermosa la línea y es, pero también es un desafío, porque todos nosotros vivimos en este mundo donde la misericordia no siempre tiene la última palabra y donde no siempre es fácil ni sentir ni practicar la misericordia. Vivimos, de hecho, en un mundo donde la competición es la última palabra, el capitalismo, donde necesitamos siempre ser un poco mejor que el otro para ganar lo que necesitamos. Pero en la Iglesia no debe ser así. Y aun si no debe ser así, hay que reconocer que, por ejemplo, cuando venimos a la misa, yo como sacerdote, ¿no? Nosotros respiramos el aire de la cultura en que vivimos. Y por sí, todas nuestras culturas son culturas caídas, ¿no? De seres humanos caídos. Entonces tenemos mucho que es bueno, pero también una mezcla de lo que no tanto es bueno. Por esto, la Iglesia debe ser como una contracultura. Es decir, debe ser una propuesta diferente de lo que ofrece el mundo. Y la Iglesia debe ser ese oasis de misericordia, ese lugar donde pecadores pueden acudir. Y de hecho, la esencia de la Iglesia no es que nosotros acudimos a Dios, sino que Dios nos llama. La palabra iglesia en español viene de la palabra griega eklesia, que es los que son llamados fuera de su hogar, fuera de su país, como Abraham, que fue llamado fuera de su ciudad de Ur en Caldea. Ahora, eso manifiesta la iniciativa divina. La Iglesia es compuesta no de personas santas en el sentido que por sus méritos han podido entrar y ser miembros, sino porque Jesús los llama. Y vemos en los evangelios que Jesús llama específicamente a pecadores. Y a través de su llamada, Él los justifica. Es decir, Él los hace justos, elimina su pecado. No es que Jesús ignora su pecado, sino que por su misericordia sana su pecado. Y así la santidad de la Iglesia tiene como otro rostro, ¿no? Si nosotros imaginamos la santidad de la Iglesia de una manera fariseica, diría así que nosotros esperamos que la Iglesia, sus miembros sean simplemente perfectos, según una ley, una regla. Obviamente,
somos llamados a la perfección. Jesús mismo lo dice. Pero la pregunta entra, ¿qué tipo de perfección? Porque podemos imaginar varias maneras de ser perfectos, pero de hecho esa misma enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, en el Evangelio de San Mateo, en Lucas aparece como la enseñanza que debemos ser misericordiosos, como nuestro Dios es misericordioso. Entonces, la iglesia es como el campo, el lugar donde nosotros primero recibimos esa misericordia de Dios porque nos llama, no por nuestros méritos, sino porque nos ama. Y pues me encuentro con otras personas, quizás que no habría escogido yo, pero otras personas que también tienen esa misma necesidad de la misericordia. Y ahí entra el desafío. En la iglesia todos somos necesitados y a la vez todos necesitamos compartir esa misericordia a los demás. Y así los defectos de los demás son para mí una oportunidad a practicar la misericordia. Porque de hecho si todos eran perfectos, no habría esa necesidad de la misericordia, pero de la misma manera. Ahora, si la iglesia es un oasis de misericordia, ahí entra la pregunta, ¿pero de dónde viene la misericordia? Y así una distinción de la iglesia católica, digamos, o la iglesia ortodoxa, es la presencia de los sacramentos, porque creemos que Jesús no solamente pidió que los apóstoles prediquen el Evangelio, sino que también realicen este Evangelio. Es decir, que no solo hablan con palabras del poder de Dios, sino a través de los sacramentos, ese poder sea dado a los cristianos, a los discípulos. Es decir, que no solo predicamos que Jesús nos justifica porque murió por nosotros, pero practicamos el bautismo, porque a través del bautismo se nos llega esa realidad de salvación. Y así la misericordia de Dios experimentamos, sí, de varias maneras en nuestra vida, eso es cierto. Dios puede manifestar su misericordia de muchas maneras que sobrepasan nuestra capacidad de enumerarlas. Pero como católicos creemos que podemos confiar que Dios nos alcanza su misericordia de una manera particular y confiable a través de los sacramentos. Para que, por ejemplo, como digo, a través del bautismo, Jesús mismo nos comunica su vida divina, que Él nos justifica quitándonos el pecado original y dándonos la gracia santificante. O la confirmación, a través del cual el Señor nos concede la plenitud de su Espíritu para cumplir su voluntad con valentía en nuestra vida. Cuando hablé de la imagen de la misericordia ya había mencionado bautismo, confesión y la Eucaristía. Son los sacramentos más frecuentes en la iglesia porque justo podemos recibir la comunión cada día. Pero todos los sacramentos son maneras, son como canales a través de los cuales el Padre nos concede su misericordia. Por eso es tan importante la vida sacramental. No simplemente como una devoción ni un ritual, sino porque cuando hablamos de la misericordia de Dios no estamos hablando de una idea. No estamos hablando simplemente de algo que creemos en la mente, pero que no tiene una realidad concreta en nuestra vida. Sino a través de esos sacramentos, la misericordia de Dios se nos ha dado de una manera concreta. Por esto podemos ser como iglesia un oasis de esa misericordia entre nosotros y con los demás. Porque se supone que nosotros recurrimos a esas fuentes de misericordia y así rebosamos de misericordia. Papa Benedicto indicó que cuando Jesús da el mandato al fin de lavar los pies, de que los discípulos deben hacer lo mismo, dice que Jesús no está simplemente exigiendo un moralismo, es decir, no está exigiendo simplemente más esfuerzo, sino porque ellos mismos, habiendo experimentado en su propia piel la misericordia de Jesús,
después son transformados para poder hacer lo mismo. Y así funcionan los sacramentos hacia nosotros. La gracia que el Señor nos da, la misericordia, transforma nuestro ser, para que no simplemente hagamos cosas diferentes, pero para que seamos diferentes. Santo Tomás de Aquino, cuando él habla de la gracia, habla que la gracia no solo nos capacita nuestro intelecto, nuestra voluntad a hacer cosas nuevas, sino que cambia, en algún sentido, califica nuestro ser, ¿no? Transforma quiénes somos. Y así cambiando quiénes somos capaces de hacer cosas que antes no podríamos haber hecho. Por eso, la práctica de la misericordia en la Iglesia depende directamente de la práctica de los sacramentos, porque en cuanto yo recibo, tanto también puedo compartir con los demás. Por eso los santos que habían crecido tanto en la santidad recibían a Jesús a menudo en la Santa Eucaristía, porque con esa fuente de misericordia podían compartir esa misericordia con los demás. Pero como he dicho en mi plática sobre las obras de misericordia, lo que me encanta de esa idea de que la Iglesia debe ser un oasis de misericordia es que la misericordia es todo un camino, es la vida de la Iglesia, no simplemente una parte. No es que a veces cumplo obras de misericordia hacia los demás, sino que la misericordia se hace como parte del respiro de la misma Iglesia, que vivimos desde la misericordia de Dios y así compartimos esa misericordia con los demás. Y eso, como dije, da otro sentido a la santidad de la Iglesia, que somos pecadores redimidos. No estoy justificando el pecado, pero da otra imagen, que la santidad es una santidad porque Dios nos ama en su misericordia y llama a nosotros como pecadores a estar juntos, ¿no? Y los que me rodean, sí, exigen de mí misericordia. Quizás justamente las personas que más me cuestan son las personas que más, en algún sentido, exigen misericordia. Y eso es parte de la ironía, la razón que Jesús dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y algunos santos hasta dicen que nuestros enemigos son nuestros bienhechores, porque son ellos quienes nos enseñan a ser misericordiosos hacia los demás, como Dios mismo es misericordioso con nosotros. Porque si simplemente amo a los que ya me aman, no hay ningún mérito, dice Jesús. Pero mi enemigo, ¿no?, exige de mí más misericordia, porque tendría toda razón humana a echarlo de mi vida. Pero que no lo hago es porque yo tengo la oportunidad de crecer más en la santidad a través de amarlo más y darle aún más misericordia. Entonces, eso es el desafío en la Iglesia, de ver las otras personas, las dificultades, no tanto como problemas, sino como desafíos. ¿Qué será más fuerte en mi vida, en la vida de la Iglesia? ¿El pecado, el escándalo, el dolor o la misericordia? Y si la Iglesia es un oasis de misericordia, quiere decir que justamente podemos llevar todo nuestro dolor, nuestro fracaso, nuestro pecado ahí. No para simplemente justificarnos y decir que todo está bien cuando no está bien, sino porque la Iglesia es el lugar donde los débiles son aceptados con misericordia para que puedan ser fortalecidos. Entonces, ahí es el desafío de la Iglesia, cómo acoger, abrazar a todos con misericordia para que puedan cumplir la voluntad de Dios. Y ahí entran otras preguntas, ¿no? Quizás un poco más concretas, porque cuando hablamos de la Iglesia como un oasis de misericordia, puede parecer algo que no es mi responsabilidad, quizás más mi responsabilidad como sacerdote, pero los laicos quizás no tanto su responsabilidad. Pero si recordamos que las familias son
la iglesia doméstica, entonces ahí surge una pregunta: ¿cómo experimentamos como familia los sacramentos? Más allá de un ritual, sino cómo experimentamos esos sacramentos como encuentros con el Señor misericordioso. Y habiendo recibido esa misericordia, ¿cómo vivimos como familia esa misericordia? Si somos un oasis de misericordia, es decir, si hay lugar para recibir la debilidad, la vulnerabilidad, cómo tratamos el fracaso, al pecado. Porque todo esto son indicaciones si de verdad somos misericordiosos, porque la misericordia puede recibir todo lo que es malo, por la fuerza del amor, sacar lo que es bueno de esto. Entonces, eso es el desafío de nuestras vidas. Que tengamos nosotros un oasis de misericordia en nuestro interior a causa de los sacramentos, pero que también nosotros fomentemos lo que Juan Pablo II llamaría la civilización de amor y de justicia. Eso es lo que la Iglesia en su mejor momento está intentando cumplir aquí en la tierra. Como dije, crear una contracultura, una cultura basada en esa misericordia gratuita de Dios, que no mira simplemente los méritos de los demás, sino que siempre sale desde esa iniciativa pura de su amor, que no tiene nada más que su propio deseo de amarnos. Ahora, por nosotros, como familia, como iglesia, ¿cómo vivimos esa misericordia? Primero yo diría que esto de la confianza. Por eso los sacramentos. Recibimos más misericordia a través de los sacramentos, a través de la confianza. Es importante la preparación para los sacramentos, de hecho, pero recibimos, dice Jesús, más de su gracia a través de la confianza. Por esto no es simplemente que nosotros vamos a los sacramentos y automáticamente recibimos gracia y misericordia. Sí, los sacramentos son eficaces de manera independiente si el sacerdote es bueno o no, o si nosotros somos atentos o no. Pero nuestra parte es llevar un corazón lleno de confianza a esos sacramentos, a recibir tanto, ¿no? Y confiar que el Señor provee todas esas oportunidades para poder compartir esa misericordia, ¿no? Porque no simplemente recibir, sino el sacramento es completo justo cuando puedo intercambiar, puedo compartir lo que he recibido con los demás. Y así creo que la Iglesia va a tener como otro rostro, ¿no? Un rostro más semejante al rostro de Jesús. Sí, hay verdad, existe la verdad, sí, hay que poner límites, ¿no? La misericordia no niega la verdad, pero va más allá de lo que la justicia podría hacer. Y esa es nuestra parte como Iglesia. Si hoy en día no vemos directamente, al menos la mayoría de nosotros, el rostro de Jesús, entonces, ¿cómo el mundo va a ver el rostro de Jesús? A través de nosotros. Nosotros debemos ser sus rostros hacia los demás. Y así pueden creer, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La misión de la Iglesia es cumplir lo que Jesús hacía, es revelar ese mismo Padre, Padre de misericordia. Y nosotros tenemos ese privilegio, recibiendo y compartiendo esa misericordia, con confianza y con amor. Y por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les bendiga, los guarde. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.